Soy estudiante de la carrera de Criminología y mi proyecto va a ser un blog. Acompáñame. ¿Alguna vez te has preguntado qué pasa por la mente de un criminal cuando elige a su víctima? ¿Y qué pasa por la mente de la víctima cuando ve a su agresor? Hoy no vamos a hablar solo de delincuentes. Vamos a hablar de la relación más oscura y más importante que puede haber para entender el delito, la relación criminal y víctima. Soy Jocelyn Bartolomé Guzmán y esto es Perfilación Criminal y Victimología Aplicada. Quédate, porque si queremos justicia real, tenemos que entender ambas partes de la historia. En la criminología clásica, antes solo se estudiaba el delincuente y se ignoraba por completo a la víctima. Fue por ahí más o menos por ahí de los años 40, empezaron con la idea de la pareja criminal, donde decían ellos que la víctima y el delincuente influían uno en el otro y por ende ambos eran compatibles y ambos se atraían. Es decir, que no solo el delincuente era el que escogía a su víctima, sino que la víctima escogía al delincuente también. Y asimismo es que Mendelssohn y von Hentin nos dieron un concepto clave, la pareja penal. El delito no ocurre en el vacío, más bien es una interacción. Por ende, hoy sabemos que esta relación no es simétrica, como dicen algunos autores como Jiménez y Rodríguez Manzanera. Más bien está cruzada por el poder, el género y la oportunidad. Es decir, el agresor no elige al azar, elige por vulnerabilidad, acceso y riesgo. La víctima no provoca, pero su rutina, su contexto, sí dan información al criminal. Iter criminis e iter victimae. Todo delito tiene dos caminos que se cruzan. Por una parte, el iter criminis es el camino del delincuente. Va de la idea a la decisión, la preparación hasta la ejecución. Aquí el perfilador va a buscar si realmente lo planeó o fue impulsivo. Mientras que por otro lado, el iter victimae es el camino de la víctima. En resumen, son los factores que la pusieron en ese lugar y a esa hora. No es culpa, es contexto. ¿Salía sola del trabajo? ¿Confiaba en el agresor? ¿Había denunciado antes? Cuando el iter criminis y el iter victimae se encuentran, ocurre el delito. Por eso perfilamos ambos. Factores criminógenos y victimógenos. ¿Por qué alguien delinque y por qué alguien es victimizado? Pues bien, existen diferentes factores que aumentan las posibilidades de que pase alguna de ellas. Por un lado, tenemos los criminógenos, que son los que impulsan el delito. Pueden ser endógenos, como la impulsividad o algún tipo de trastorno, o exógenos, como la pobreza, las pandillas o el consumo de drogas. Y bien, también están los factores victimógenos. Son más que nada los que aumentan la probabilidad o el riesgo de ser víctima. Un ejemplo de esto podría ser la edad, ser mujer, vivir solo, tener una rutina predecible o la famosa zona de confort rota. Ojo, tener un factor no te hace delincuente ni víctima, solo aumenta la probabilidad y es ahí donde radica la prevención. Percepción mutua. ¿Cómo realmente se ven? Por una parte, la percepción de la víctima por el criminal. Para muchos agresores, la víctima no es una persona, más bien es un objeto, un símbolo o un medio. El violador serial ve una oportunidad, el estafador ve codicia, el feminicida ve propiedad. Deshumanizarlas es el primer paso para actuar. Por otra parte, la percepción del criminal a la víctima. Aquí entra el trauma. La víctima puede verlo como un monstruo, todopoderoso, o aún peor, como alguien conocido que traicionó su confianza. Por ende, esta percepción afecta si denuncia o no denuncia, si huye o si paraliza. Perfilar esto nos dice si el delito fue de poder, de ira o de oportunidad. Tratamiento y asistencia. La justicia realmente no acaba solo con la sentencia. Para el victimario, el tratamiento busca la reinserción y la no reincidencia. Hay diferentes maneras. Algunas son con terapia cognitivo-conductual, control de impulsos, desintoxicación. Realmente no es perdonarlo, es evitar que haya otra víctima. Por otro lado, para la víctima, la Ley General de Víctimas en México obliga a dar ayuda inmediata, atención médica, psicológica, jurídica y reparación del daño. El Estado debe de tratar el trauma. Sin embargo, hay una falla común. Al atender solo al agresor, si no sanamos a la víctima, creamos una victimización secundaria.
Académicamente en México, la Ley General de Víctimas se clasifica en víctimas directas, que son las que sufren el daño, víctimas indirectas, que pueden ser los familiares, y víctimas potenciales, quienes están en riesgo. Todas tienen derechos. Académicamente, no podemos olvidar también a César Lombroso. Él fue el padre de la criminología y clasificó delincuentes. Algunos tipos de delincuentes en su tipología son el criminal nato, el pasional, el ocasional, el loco y el habitual. Actualmente, sus teorías ya son obsoletas y sin embargo, nos dejó algo clave. El delito se puede estudiar como método científico. De ahí nace la perfilación moderna. La relación autor-víctima tiene 3 tipos. En primer lugar tenemos la impersonal, es decir, no se conocen. Por ejemplo, un asalto en la calle. Después tenemos la personal. Se conocen, puede ser algún familiar, pareja o alguien en trabajo. Esta es un poco más peligrosa. Y tenemos después la indeterminada. El autor ataca a un grupo o a alguien específico. Un ejemplo de esto podría ser el terrorismo. Y la relación víctima-delito nos dice que ciertos delitos buscan ciertas víctimas. Por ejemplo, la trata de blanca busca jóvenes vulnerables, el fraude, adultos mayores, el robo de auto, a quien lo deja en la calle. Perfilar también a la víctima nos ayuda a perfilar el delito. Esto es vital. La victimización primaria es el daño directo del delito, el golpe, el robo, la violación, el trauma inicial. Después tenemos la victimización secundaria. El daño que viene después, por el sistema, es cuando la policía no te cree, el MP te revictimiza con preguntas, o el juicio dura 5 años. Es cuando la sociedad dice, ¿qué hacías ahí a esa hora? Una mala investigación genera más víctimas. Por eso la perfilación debe ser empática y científica. Después de recorrer todo este trayecto y analizar todas estas teorías, yo creo que llego a una conclusión, y es que la verdad es solo una. No podemos seguir viendo el delito con un solo ojo. Durante más de un siglo, la criminología fue ciega, porque solo miró al delincuente. Se llenaron las cárceles, se escribieron miles de expedientes, pero el dolor siguió repitiéndose en las calles, en las casas, en el silencio de las víctimas. Perfilar a la víctima no es culparla, es entenderla, es preguntarnos qué lo puso en ese lugar y en ese momento, y no para juzgarla, sino para proteger a la siguiente. Y perfilar al victimario no es justificarlo, es desarmar su lógica para que no vuelva a hacer daño. Cuando entendemos el iter crímenes y el iter victimae, cuando vemos cómo se cruzan esos dos caminos, el delito deja de ser un misterio y se convierte en algo que podemos anticipar, investigar y sobre todo prevenir. La justicia no es solo una sentencia en un papel. Justicia es que una mujer no tenga que explicar 5 veces cómo la violaron para que le crean. Justicia es que un niño reciba terapia y no solo un número de carpeta. Justicia es que quien hizo daño no salga a repetirlo, porque nadie trató lo que llevó ahí. Porque al final, la meta no es tener las mejores teorías del crimen. La meta es que haya menos madres buscando justicia, menos familias rotas, menos historias que empiecen con "a mí también me pasó". Y ese camino empieza cuando decidimos mirar por completo al autor, a la víctima y a la relación que los unió en el peor momento de sus vidas. Solo hacer la justicia deja de ser un castigo y se convierte en lo que siempre debió ser: una reparación, una prevención y una promesa de que no volverá a pasar.